Si estás sentado esperando a que las cosas sucedan, llegó la hora, es para ti. Mi nombre es Valeria Martínez y será un placer para mí estar contigo y acompañarte en este proceso de tu vida. Llegó la hora de la verdad. Hablemos de todo aquello que nos detiene para alcanzar nuestros sueños. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. El día de hoy, para Llegó la Hora Podcast, está de nueva cuenta con nosotros mi querida Alicia Martínez, Financial Planner. ¿Cómo estás, Ali? Bienvenida. Hola, Vale, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, estoy aquí muy contenta de poder colaborar contigo una vez más. Gracias, qué bueno, y esperemos que sean muchas más. Para los que no tengan el gusto de conocer a Ali, estuvimos platicando en un episodio pasado sobre el tema de las inversiones, ¿verdad? Inversiones en Sí. pandemia y todo lo que conlleva saber si te conviene o no te conviene y por qué invertir. El día de hoy vamos a platicar de otro tema, pues un poquito no controversial, pero sí importante y que es fundamental que sepamos cómo se maneja y el por qué nos debe de interesar lo que es el Afore, Ali. Entonces, primero que nada, si nos puedes compartir porque a lo mejor hay muchos que no saben qué es un Ujú. Afore o qué es el Afore, por así decirlo. Bueno, el Afore en sí significa Administradora de Fondos de Ahorro para el Retiro. Y lo que hace ahorita esta administradora, que está, pues bueno, supervisada a través de la CONSAR, de la Comisión de Ahorro para el Retiro, pues lo que hace es concentrar el capital para invertirlo, administrarlo a lo largo, pues bueno, de los años laborales del empleado, para que al momento que lleguen a su etapa de retiro, de pensionarse, bueno, puedan ellos entregar administradamente pues un capital que a lo largo de pues este largo plazo, porque en realidad esa es la dinámica, ¿no? Invertir a pues largo plazo, mínimo 20 años, digo, ahora sí que la Claro. trayectoria de trabajo de un empleado para pues llegar a esa etapa, hacer unos cálculos y poder entregar pues una pensión, ¿verdad? Oye, Ali, ¿y por qué debe de importarnos nuestro Afore? O sea, para empezar, todos tenemos uno, porque hay veces en que la gente dice que están platicando y se preguntan, ¿cuál es tu Afore? Pues no sé. Y a lo mejor sí lo tienen por parte de la empresa, pero no saben que lo tienen. ¿Por qué es importante que debamos conocer todo lo que conlleva sobre este tema? Bueno, sí es muy importante, ¿vale? Porque a final del día, bueno, forma parte de las prestaciones, ese descuento que se hace para la aportación, en este caso, el 6.5 de lo que tiene cotizando el trabajador se destina a la parte del Afore, que bueno, ahí se desmenuza porque hay una participación de tres figuras, uno es el patrón, otro es el gobierno y otro es el trabajador. Y a final del día se va creando pues cierto capital que te va a ayudar a pues respaldarte al momento que tú llegues a tu etapa de retiro. Entonces, es un tema realmente muy interesante, pero la verdad pocos saben a qué se refiere, ¿no? El tema del retiro. De hecho, eh, pues bueno, cabe mencionar antes de avanzar un poquito que hay dos términos importantes que hay que conocer, que es el tema que le dice, bueno, el término que le dicen recibir una pensión o recibir una jubilación o el monto para tu jubilación. Entonces, antes de avanzar, quisiera nada más aquí hacer el tema aclaratorio en cuanto a conceptos, ¿vale? ¿Ok? Que una pensión es la que bueno, recibimos todos los que llegamos a acumular, dependiendo también, ahorita platicamos un poquito de eso, de la ley en la que tú estés dado de alta o bajo los beneficios que te vaya a tocar esa pensión. Es el dinero que tú acumulas a través de tu Afore y al término de, bueno, de la edad, que en este caso
a los 60, que puede ser el beneficio por cesantía, o sea, que tú estás ahí cesando de pues, seguir cotizando y ahí recibir un porcentaje, o el tema de retiro por vejez, que es a los 65, bueno, pues también se hace un cálculo. Bueno, eso es, lo que tú vas a recibir es una pensión, todo lo que tú acumules en tu Afore, y bueno, dependiendo de la ley en la que estés, vas a tener ese capital, digo, que te va a ayudar a sostenerte por cierto periodo de tiempo. Eso se lo refiere una pensión. Ahora, el tema de jubilación, ese por lo regular también es un esquema para cuando se llegue a esa etapa que por ley es la de retiro, que son 60, 65 años, pero es un esquema que crea una empresa, ¿verdad? Una empresa también tiene ciertos beneficios, pues por mencionarte a lo mejor algunos, digo, sin meter comercial, pero puede ser los trabajadores, por ejemplo, del Seguro Social o de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, ellos tienen, aparte de lo que van acumulando en su Afore, como bien decías, ellos tienen un esquema que presentan a sus trabajadores como parte de sus prestaciones de jubilación, que bueno, también por el tema de tantas reformas que se han dado a lo largo de estos tiempos, han también surgido ciertas modificaciones, pero al momento que llega a tu edad de retiro, puedes recibir tanto beneficios por pensionarte, por tu Afore, como beneficios por jubilarte a través de los años de servicio que has tenido para esa empresa. También hay muchas empresas particulares, no necesariamente gubernamentales, que también manejan, pues bueno, por su capacidad de empresa, manejan esa parte de jubilación como parte de las prestaciones por el tiempo que han prestado de servicio sus trabajadores a esa misma empresa. Entonces, bueno, esto es importante tener esa aclaración, hacer el buen uso de los términos, pues para poder también, pues entender, ¿no? Lo que es una pensión y una jubilación, que son dos términos totalmente, digo, que van enfocados a cubrir esa parte de tu retiro, sin embargo, con una dinámica distinta, ¿no? Entonces, es importante saberlo. Ahora, ¿por qué es importante conocer este tema del Afore? Pues porque al final del día, te decía yo, se va creando un capital, se va haciendo una acumulación en esa aportación que vas tú cotizando año con año, y pues al final del día ese capital pues te va a ayudar a, pues bueno, a respaldar un poco la parte de tu retiro con esa pensión, ¿verdad? Y es importante porque a veces la gente piensa que debe de cumplir con ciertos requisitos para poder tener el Afore, pero es esto, Ali, se lleva desde que tú inicias tu etapa laboral hasta que decides concluirla. Es correcto, vale. Sí, al momento que tú te das de alta bueno, a trabajar con algún patrón, en automático, bueno, por ley, aquí en México te tienes que dar de alta, bueno, te tiene que dar de alta el patrón ante el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Sí. Social. Y automáticamente al estar tú cotizando con el Seguro Social, bueno, ahí se desprenden ciertas cuotas que el patrón, te decía yo, el patrón, tanto el gobierno como el trabajador, bueno, tienen que destinar a distintos conceptos. Llámese, en este caso, el tema de seguridad social, que es pues la parte de salud, que también tienen derecho los trabajadores a poder recibirla. Que bueno, ya el tema de cómo está la estructura, bueno, esa es otra situación, pero pues tienen acceso a ese beneficio. También la parte de la vivienda, hay una parte que ahí mismo en esa cuota se destina a la vivienda para poder tener acceso pues a algún crédito o algún apoyo, ¿no? Para poder adquirir una casa habitación o reparaciones, dependiendo, pues bueno, lo que necesite el trabajador. Y la otra parte es la del retiro. Entonces, en automático, al momento de darte de alta con un patrón, ellos tienen la obligación de darte ese beneficio, y en automático pues empiezas a cotizar con un número de seguridad social compuesto de 11 números, ¿no?
Oye, Ali, ¿y uno puede decidir cuánto aportar a la Afore o es un porcentaje que automáticamente te lo asigna el patrón, por así decirlo? No, bueno, eso es por ley en automático. Ok. Por default se destina, te decía yo, según lo que estés cotizando ante el Seguro Social, se destina un 6.5% a la parte de la Afore. Y te digo, ese 6.5% se desmenuza un porcentaje mayor, por casi un 5.5% es lo que aporta el trabajador, perdón, el patrón, otro porcentaje mínimo el gobierno y otro también muy mínimo para completar el 6.5% el trabajador. Y eso en automático se va a la Afore. Y ya, bueno, hay un tema ahí ahorita muy controversial bueno, que se ha invitado mucho a los trabajadores a que hagan aportaciones voluntarias, aportaciones adicionales al tema de la Afore, porque, bueno, pues hay muchos estudios que han corroborado y se está comprobando, pues que la cantidad que se vaya a recibir a la etapa de retiro, pues en promedio sería un 30% de tu salario actual y pues realmente es una cantidad muy baja que no va a ayudar a poder sostener pues tu nivel de vida, ¿verdad? Independientemente al tipo de gastos o compromisos que tengas actualmente en tu presupuesto, la dinámica va cambiando y al final del día salen unas necesidades y entran otras del mismo nivel. Entonces, pues sí es importante prever esa parte, ¿no? Entonces, sí es la forma en que se compone el Afore, es muy bajo el porcentaje y sí, pues ahorita el tema de aportaciones voluntarias para complementar ese fondo, bueno, pues es importante considerarlo. O sea, es decir, además del 6.5% que ya estoy, o que se me descuenta, por así decirlo, en mi recibo de nómina, no, que se va directo a la Afore, yo puedo hacer Ujú. aportaciones extraordinarias. Es decir, voy a ponerte un ejemplo, hablando así en números chilangos, como se dice. Ujú, Por sí. ejemplo, si yo estoy aportando mensualmente 100 pesos, es un decir, Ujú, y luego me sí. llega, pues no sé, que un bono, un aguinaldo, y digo, ay, bueno, quiero aportar más, no sé, este mes en vez de 100 quiero dar 500 a mi Afore. ¿Eso sí se puede? Sí, sí, tú puedes hacer aportaciones voluntarias a tu Afore. Entran a inversión según, eso también es importante. Hay un perfil que se llaman CIEFORES, en donde dependiendo también de tu edad y pues bueno, la forma en que lo administre el Afore que tenga el trabajador, se destina a la distribución de fondos de inversión. Entonces, esa parte es importante considerarlo y digo, ver los condicionamientos porque hay aportaciones voluntarias que sí están disponibles en el transcurso de tu Afore y hay otras que entran y ya no las puedes ver hasta tu edad 65. Para eso también digo, hay opciones alternas a la Afore, donde de manera particular también pues es donde ya empieza a hacer una labor como asesor para poder ayudar a complementar esa parte de una forma pues mucho más nutrida en cuanto a tema de inversión, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, digo, está esa opción. Hay unos lineamientos para aportaciones voluntarias. Y sí, digo, puedes hacerlo como tú dices, sabes que me quedó X capital eh, esporádicamente de mi ingreso, lo puedo destinar a mi Afore. Sí, nada más te digo, sí hay que estar bien informados para el tipo de aportación voluntaria que vas a hacer. Y bueno, pues sobre todo, eh, pues no estar pensando en que en un corto plazo vas a hacer retiros pues más bien es para pensar en crecer ese Afore a tu favor, ¿no? Oye, pero es importante porque mucha gente a veces desconfía y dice, es que Ujú, ¿dónde se va mi dinero, no? O sea, ¿quién me garantiza que lo que yo estoy aportando se me va a regresar, por así decirlo, o lo voy a obtener ya cuando me esté retirando, ¿no? ujú. Este, esto es un proceso, perdón, totalmente que va acorde a la ley, ¿no? Sí, claro, digo, todas las Afores están reguladas, digo, no es como algo aleatorio que de la noche a la mañana surgió, digo, están por ley, tienen ciertos lineamientos que hay que cumplir, el gobierno las regula. Sin embargo,
pues bueno, digo, no quiere decir que desaparezcan. También había un tema ahora con pues el gobierno federal, se especulaba, digo, realmente no es una realidad, que el gobierno podía tener injerencia pues en todo el capital que hay en el tema de Afores, pero bueno, hay unas situaciones ahí que protegen todo ese capital, que pues al final del día no le pertenece ni a la Afore ni al gobierno, sino que es dinero de los trabajadores. Y bueno, pues ahí va a estar, ¿no? Pero por eso te platico que, pues dependiendo también las circunstancias y el perfil del trabajador, es el análisis que por lo regular a veces se acercan conmigo y hago, pues para ver si el esquema que ellos están pues visionando para incrementar su fondo, pues bueno, lo pueden hacer de manera paralela en lugar de meter esas aportaciones voluntarias directamente a la Afore, digo, porque hay muchos instrumentos financieros eh, pues con mejor funcionamiento, a lo mejor con cierta flexibilidad en la liquidez, con la parte también de rendimientos, que pueden ayudarte a final del día a llegar a esa meta, que es complementar tu, tu fondo para tu retiro, independientemente que tengas el Afore, porque sí está pues ese tema un poquito como más pues delicado, ¿no? Que poco se han informado. Oye, y a ver, platícame porque ha habido mucho, o más bien mucha incertidumbre con este cambio. Obviamente que hubo cambio de presidente, Ujú, modificaciones en las leyes y que ujú. los que cotizaban hasta cierto año, o sea, los que aplicaban sí lo van a recibir, otros ya no nos toca. ¿Cómo está ese cambio, Ali? O sea, ¿qué debemos de saber sobre la ley actual para este tipo de retiro, por así decirlo, de Afore? Ay, qué buena pregunta, ¿eh? Porque aquí sí hago la invitación a poner mucha atención, porque actualmente están pensionándose bajo dos leyes el trabajador. ¿Y por qué platico esto? Porque una, pues de entrada, muchas veces no ubicamos como trabajadores bajo qué ley estoy yo cotizando y qué beneficios voy a tener. ¿Por qué te platico esto de las leyes? Hay dos leyes que te digo, una es la ley 73 y la otra es la ley 97. La ley 73 son beneficios que tiene el trabajador que dieron de alta antes del 1 de julio de 1997. Entonces, todos los trabajadores que están dados de alta antes de esta fecha, pues bueno, tienen privilegios como pues obtener una pensión a través mínimo de 500 semanas cotizadas. Te puedes retirar a los 60 o 65 años. ¿Y cómo calculan la pensión? Aquí el cálculo de la pensión es un promedio que se hace de los últimos 5 años cotizados en cuanto a los salarios mínimos cotizados. Y bueno, hay un proceso ahí bueno, igual y ya de manera muy particular quienes estén interesados puedo ayudarlos. Es un cálculo que se hace algo complejo porque hay que tomar en cuenta las semanas cotizadas y precisamente su promedio de salario mínimo cotizado en los últimos 5 años. Y bueno, hay unos factores que determina el Seguro Social sobre los cuales se hace todo ese cálculo y pues ya te dan una pensión aproximada, bueno, más bien correcta, ¿no? Pero de entrada, esa ley del 73 es mínimo cotizar 500 semanas y tú con 500 semanas ya tienes acceso a una pensión, que eso es fabuloso, o sea, son muy poquitas semanas cotizadas, pero pues aquí la ventaja de esa ley es que entre más semanas cotizadas tengas, pues tienes acceso a la tabla que te platico de factores, pues a tener una pensión un poquito más alta. Y bueno, tienes beneficios como en diciembre está recibiendo un aguinaldo, cada febrero actualizan la pensión por tema de inflación, o sea, no se queda estático, todo el tiempo está teniendo un incremento. Y estas personas que tienen el beneficio de la ley 73, pues bueno, ese capital lo absorbe pues el gobierno, o sea, el gobierno es el responsable de que esa gente reciba pues su dinero, ¿no? En todo por tema de pensiones. De hecho, estaba platicando ayer en mi segmento Hablemos de Inversiones, una parte importante del presupuesto de egresos de 2021
está destinado para el pago de pensiones y es mucho más lo estimado. Creo que quedaron en 1.2 billones de pesos para el pago de pensiones en 2021 y bueno, el gobierno lo tiene que contemplar. Y bien, pues ahí esa pensión, en dado momento de que faltara el trabajador, es heredable hacia su esposa o en este caso sus padres hacia arriba, o la descendencia es su esposa o esposo, dependiendo. Y bueno, pues tiene ciertos privilegios por lo que te platico, la forma en que está el esquema, nada más que cuando empiezan a analizar y bueno, empieza a cambiar también el estilo de vida del mexicano, se dan cuenta que la expectativa de vida empieza a crecer y entonces se dan cuenta que el sistema que podía ofrecer la ley del 73 para los pensionados, pues empezó a tener ciertos problemas porque era más la gente que se estaba pensionando y la población económicamente activa empezó a reducirse. Entonces, en el 92 surge no sé si escuchaste alguna vez el tema de SAR, el sistema de ahorro para el retiro. Y Ok. esto era muy, muy similar a cómo funciona ahorita el Afore, pero en aquel entonces lo depositaban a través de un banco. Pero empezó a haber esa confusión de que ibas a un trabajo, te daban de alta con una cuenta para el retiro del SAR a través de un banco, pero cuando te salías de ese trabajo y entrabas a otro, empezó a haber el problema de duplicar cuentas. O sea, en igual como ahorita, oye, no, pues yo tengo mi Afore, me dieron de baja, pero cuando vuelvo a entrar a otro trabajo, mi Afore se sigue activando porque mi patrón está aportando, según mi seguro social, su cuota, ¿no? En este caso, con el sistema que salió en el 92, era darte de alta pues con una cuenta en el banco. Entonces empezó a haber como muchas discrepancias y en el 97 surge este esquema nuevo que es a través de las AFORES, las administradoras de fondo de ahorro para el retiro. Entonces, de hecho, los que les tocó con la ley 73, que se llama trabajadores de transición, aparece en su estado de cuenta de la Afore, por ahí un saldo del SAR del 92, por ahí hay algunos que todavía les tocó cotizar. Y bueno, pues Diego, te platiqué esta historia para ver hacia dónde llegó el Afore. Y entonces, ¿qué pasa? Que el 1 de julio de 1997 surge precisamente administrar a través de las Afores. ¿Por qué? Porque ya el esquema que traen, de hecho, es un esquema que adoptaron del gobierno chileno, de allá de Chile. Entonces, bueno, pues se dieron cuenta que pues la dinámica de población pues empezó a tener este problema de que era más gente la que estaba pensionándose y se estaban reduciendo las personas económicamente activas. Simplemente pues vemos cómo han venido las generaciones reduciendo la cantidad de hijos, ¿no? Hemos sido cada vez menos en ese Claro. sentido. Entonces, pues antes a lo mejor era más robusta esa parte, ¿no? De que las familias eran más grandes y bueno, esos hijos, pues bueno, llegaban, no sé, familias de 10 hijos, de 8 hijos. Bueno, todo eso estimaban que siempre iba a ser así y aparte que la expectativa de vida era menor a 60 años, imagínate, ¿no? Entonces, pero bueno, fue evolucionando. Afortunadamente, México ha desarrollado mucho su infraestructura, sus sistemas económicos. Entonces, eso, pues bueno, se dieron cuenta que cambiaron la densidad demográfica, se hizo más chiquito el grueso de la población y pues vimos que era más gente en temas de retiro y pues cada vez menos hijos en las familias, ¿no? Entonces cambian este esquema de Afore en donde dicen, pues bueno, aquí están las administradoras y lo que el trabajador a lo largo de su actividad productiva, económicamente hablando, bueno, pues lo que genere ahí, al final de la ley, en este caso de la edad de retiro por ley, pues se le va a entregar esa pensión de alguna manera al cálculo de su expectativa de vida, que también ese es otro tema interesante porque, pues bueno, se hace un cálculo y te decía yo, promedio se está viendo ahí los cálculos que es un 30% alrededor de lo que estás ganando actualmente, pues para darnos una idea, ¿no?
Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, la gente que no cumple, ay no, que cada empresa o cada patrón tiene sus requisitos, ¿no? Y te dice, si te quieres jubilar, por así decirlo, ya retirar, tienes, no sé, que tener 15, Ujú. 20 años en la compañía y tienes que tener, no sé, ya después de los 60 años, por ejemplo, o 55. ¿Y qué pasa con la Ujú. gente, Sí. Ali, que labora, por ejemplo, a lo mejor 15 años en la compañía, pero como Ujú. inició desde chiquito, a lo mejor apenas tiene los 40, ¿no? Entonces dice, no, yo ya no. ¿Esa persona también es acreedora a un monto del retiro de la FORE o no? ¿O tienes que cumplir los 60, por así decirlo? Ok, buena pregunta. Me faltó complementar la respuesta pasada y eso va también Ok, muy de la mano con lo que tú estás comentando. cuestionando, Ujú. ajá, comentando. Cuando ya pasas a la ley 97, que es la nueva ley que está vigente para las nuevas generaciones, o sea, entras tú ahorita a trabajar, a ti ya te acobija la ley 97 para tu retiro. Entonces, aquí cambia la dinámica y los lineamientos para poder tener acceso a una pensión. Simplemente las semanas cotizadas cambian de la ley anterior, que son 500 semanas. Actualmente tú tienes que cotizar 1,250 semanas, imagínate, ¿no? Es un mundo de años trabajados. Eh, ya toda la pensión se calcula en base a lo que tú generes en tu Afore o tus inversiones personales, o como quien dice, pero bueno, hablando en el tema de cuestiones por ley, bueno, lo que generes en tu Afore se hace un cálculo a la expectativa de vida y bueno, ahí se hace el cálculo, no es heredable, digo, nada más si llegaras a fallecer, pues lo que queda en el fondo de la Afore, en un momento que tú ya estés pensionado, se le entrega a un beneficiario. No hay actualización por inflación, no hay tema de aguinaldos. Entonces, pues bueno, sí viene una parte pues como mucho más limitada a los beneficios que la gente de la ley 73 pues puede tener, ¿verdad? Entonces, ahora, si vamos al punto de lo que estamos ahorita comentando, que bien dice, ¿sabes qué? Pues bueno, de esta persona que ya se retira muy joven, bueno, más bien se jubila joven porque pues desde muy pequeña edad, bueno, muy joven, empezó a laborar en X empresa que tiene un sistema de jubilación y ya cumplió todos sus años laborables solicitados, pero pues todavía le falta un tiempo para poder tener acceso a la pensión por parte de su Afore. Sí tiene que llegar por lo menos, aunque a lo mejor ya las semanas las tenga la cotización, las 1,250 semanas, sí tiene que llegar mínimo a la edad 60 para poder tener acceso pues a los recursos de su Afore, ¿verdad? Ok, es importante comentarlo porque a lo mejor mucha gente dice, ay, pues mira, ya tengo, no sé, esas 1,250 semanas, ya, Ujú. yo ya me voy a retirar, me voy a, no sé, a dedicar a hacer otras cosas y como tú dices, pues no vas a obtener el beneficio, ¿no? De la manera que tú estás pensando, ¿no? Siempre es importante como que cumplirlo, cumplir Ah, con los sí, requisitos que mencionas. ¿Qué más, exacto. Ali, debemos de saber sobre la FORE? ¿Qué detalle no se nos debe de pasar que tenemos que estar conscientes para que en un Ujú. futuro no vayamos a tener problema nosotros? Fíjate que mucha gente se pregunta, ¿cómo puedo saber bajo qué régimen Ok, estoy dado de alta, ¿verdad? Si con la ley 73 o con la ley 97. Es muy fácil. En tu número de seguridad social, que te platicaba ahorita, está compuesta de 11 dígitos. La posición 3 y 4 son el año en el que te dieron de alta. Supongamos, ok, mira, aquí tengo una persona que tiene un número de seguridad social, te lo voy a decir. ok. Dice 78795002-787. En la posición 3 y 4 de este número es 79. Ese es el año en que dieron de alta a esta persona. Esta persona está de alta antes de 1997, por consiguiente, él tiene acceso a una pensión por parte de la ley 73, ¿sí? No sé si con el ejemplo me doy a entender. Y está, por ejemplo, otro que dice 32, 98, 5002, 784. Aquí él está dado de alta en el 95 porque la posición 3 y 4 es el 95. Entonces, ahí es muy fácil tú identificar bajo qué esquema te va a tocar tu pensión. Entonces, desde ahí es un punto muy importante
Digo, a lo mejor también por el tema de la edad, pues bueno, también es más fácil saber, ¿no? Digo, un chico de 25 años que empieza a laborar ahorita, pues bueno, es evidente que su esquema va a ser bajo la ley 97 y pues tiene que, lo que genere en su Afore es lo que a final del día le van a entregar como tema de pensión. Pero para los que estamos como más para acá, más vintage, pues es importante que ubiquen esos números porque sí pasa, ¿eh? A veces se piensa que todo va a ser bajo el esquema de un Afore y pues resulta que no, que los dieron de alta en el 94 o en el 90 y pues nunca se habían dado cuenta, ¿no? Entonces, ese es un tip que creo conveniente que de entrada pues deben de poner en cuenta, deben de tomar en cuenta, perdón, para visualizar un esquema de retiro óptimo, porque también esa es otra, cuando no estás enterado de que a lo mejor tienes beneficios de la ley 73, por alguna cuestión te dieron de baja de tu trabajo y bueno, pues emprendiste algún negocio y ya no seguiste cotizando, bueno, esas personas que tienen beneficio, que no están cotizando a través de un patrón, pero emprendieron su negocio y no están informados, ellos también pueden seguir cotizando de manera directa con el Seguro Social a través de la modalidad 40, que es una dinámica muy interesante porque ya tú vas directamente ante el Seguro Social y vas pagando tus semanas cotizadas para estar activo hasta pues la edad de 60, 65 años y a final de cuentas tener pues todos los beneficios que la ley 73 pues puede acobijar a este tipo de prospectos. Sin embargo, bueno, cuando ya te toca la ley 97, bueno, pues no hay un esquema como tal, sino simplemente buscar algún instrumento financiero que te ayude a complementar pues esa parte importante que es el retiro, ya llámese a través, como decías tú, si no hay opción, bueno, a través de aportaciones voluntarias o esquemas donde tú puedes hacer aportaciones para un plan de retiro y puedas incluso hacer deducible de impuestos tus aportaciones, que eso también es un tema interesante que igual digo, lo vemos en otra plática, pero bueno, hay muchas opciones muy buenas a través de instrumentos financieros que para los que les toca la ley 97 pueden soportarse para llegar a, a un retiro digno, ¿no? Que es lo que a final de cuentas, pues muchos de los mexicanos estamos buscando, ¿no? Pero sí es importante, el parteaguas es saber bajo qué ley te toca tu pensión para que puedas tomar un plan de acción y ver de alguna manera cómo vas a llegar a esa etapa de manera digna. Pues sin duda alguna, Lee, esto es un tema que puede hacer la diferencia, ¿no? En cuanto a nuestra estabilidad económica en un futuro. Ahorita lo Sí, claro. comentabas, ¿no? El tener todos los datos que pueden marcar esa diferencia, obviamente dependiendo la ley bajo la cual te dieron de alta, como tú lo comentas, y que todos podemos revisar nuestro número de seguro social y en base. Obviamente sabemos que ahorita los que tenemos 25, aunque hayamos comenzado a trabajar a los 17, pues nuestra ley va a ser la del 97, lo que Sí. comentabas, ¿no? O sea, Ujú. los números no dan para que podamos aplicar con Sí, la otra ley, ¿no? Una duda, así es. Lee. Esto Dime. puede, así como cambió, porque acaba de cambiar o sea, hace un par de años, este tema de lo de las pensiones y que el Ujú. fondo de ahorro para el retiro, ¿así Sí. puede volver a cambiar o es un poco más complejo esto? Bueno, de hecho, hace unas semanas el presidente actual puso una propuesta de reforma de ley en donde pues hace beneficio a un cambio en el esquema actual. Te decía yo que pues para poderte pensionar actualmente te piden mínimo 1,250 semanas y lo que el presidente actual puso sobre la mesa es recortar esas semanas a 750 semanas, que es pues la verdad la mitad, es bastante tiempo muy óptimo para poder tener acceso a una pensión. Digo, porque muchas veces, ¿qué pasa? Que no llegaron a las semanas. Digo, al final del día, lo que se juntó en el Afore y llegas a tus 60, pues te lo van a entregar, sea el capital que sea. Si no llegaste, esto es para un tema de pensión, ¿vale? O sea, las semanas cotizadas es para que la administradora por 10, 15 o X años te pague una cantidad, es para tener acceso a eso. Si no, bueno, pues oye, Alicia, pues me quedó un saldo mínimo en el Afore, nunca coticé 1,200 semanas, ¿qué va a pasar con mi dinero ahí? No, bueno, pues te lo van a entregar llegando a los 60
o 60. Bueno, si llegas a los 60 y quieres retirar, te van a dar una parte y a los 65 te van a dar el resto. Entonces, no es dinero que se vaya a perder, porque a final de cuentas no es ni del gobierno ni del Afore, es del trabajador. Pero hasta que llegue la edad de retiro por ley, se lo pueden entregar. Ahora, la propuesta de ley es esa, una que están estableciendo recortar el tiempo el número de semanas cotizadas. Y otra es el cambio de aportación por parte pues, del patrón, del gobierno y del trabajador. Actualmente te platico que pues, es el 6.5% de lo que estás cotizando ante el Seguro Social y se está poniendo sobre la mesa incrementarlo a un 15%, que de hecho, bueno, pues sí estuvieron de acuerdo patrones, el gobierno, la cuota, le llaman cuota social ahora la propuesta, y la parte del trabajador. Entonces, la verdad, sí es un beneficio muy interesante, tanto en el tema de semanas cotizadas como en el tema del incremento de la aportación que se dé para este fin al Afore, porque a final de cuentas, pues entre más haya en ese fondo, pues bueno, más beneficiado va a estar el trabajador al final del día, ¿no? Entonces, sí se viene esta parte bueno, aún es una propuesta de reforma de ley, no es algo que se haya autorizado todavía. Sin embargo, bueno, está sobre la mesa, Valeria. Entonces, sí es importante, pues bueno, conocerlo, ¿no? Te platico, digo, un poquito a resumen de todo lo que implica estos cambios. Pero sí, es importante conocerlo. Y sí, pues se puede dar esos cambios a la reforma, ¿no? Digo, esas reformas a los cambios de ley. Uh-huh. Claro, pues sin duda alguna, Lee, yo creo que la información que nos has compartido es fundamental, ¿no? Definitivamente, si alguien que nos está escuchando desconocía totalmente, ya puede tener un panorama un poco más claro y en base a Sí, eso tomar decisiones, ¿no? De igual sí, manera, recalco, como el episodio pasado, es importantísimo estar, yo creo que asesorados por un experto sí. en el que nos puede explicar términos, qué significa, qué pasa, no pasa, puedo aplicar, no puedo aplicar, me conviene, no me conviene, ¿no? Porque hay veces Es en que correcto. la ignorancia que tomamos al desconocer todo este tipo de términos nos puede acercar en la decisión equivocada, ¿no? Sí, vale. De hecho, fíjate que, bueno, ya ahora el tema también, voy a complementar aquí tu comentario. Adelante. Eh, en el tema de Afores, hace algunos años atrás, no sé, hace como 10 años atrás, se daba esa fuga bueno, más bien de pasarte de Afore a Afore a diestra y siniestra, o sea, no había como un control. Entonces tú de repente estabas, por decirte algo, en GNP y al año ya apareces en Banamex y luego en Inbursa y así te traían de uno a otro. ¿Por qué? Porque había esa base de datos y entonces pues nada más te contactaban, pedían tu IFE y pues tu firma andaba por todos lados, ¿no? Entonces actualmente han hecho también pues un blindaje en cuanto a la base de datos por la fuga de información y también pues por la fuga de capital. A final del día, pues las Afores lo que buscan es el capital del trabajador, ¿verdad? Tengas 10,000 pesos o tengas 500,000 pesos, pues eso les favorece a los fondos de cada Afore, pues para enriquecer, vaya, rendimientos. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Se crea lo que es el expediente electrónico dentro de las Afores, Valeria. Y pues yo los invito a todos que quienes a lo mejor no se han dado la tarea de revisar cómo están en su Afore, pues lo hagan porque de entrada deben de tener todos su expediente electrónico actualizado y creado, porque al momento que llega la etapa de la pensión, de pedir la pensión, debe de estar el expediente electrónico correctamente requisitado y es un expediente biométrico porque te piden el iris, tus huellas dactilares, firma electrónica, te toman un video, digo, esto con el fin de blindar la fuga de base de datos de los trabajadores dentro de las Afores, ¿no? Entonces ahorita ya es muy complejo hacer ese robo de identidades o de cuentas. Y de entrada, para hacer un cambio de Afore también hay más trámite, como puedo decirle, como burocrático, porque pues las Afores hacen una labor titánica para retener al trabajador en sus cuentas. Entonces, pues de entrada, digo, te dan como pláticas de que, oye, si tú te sales
puedes tener alguna pérdida de rendimientos, estás consciente, y bueno, pasan ahí como procesos, ¿no? Pero, y llegas a la tema del expediente biométrico electrónico. Entonces, sí, eso tómenlo en cuenta. Si no lo han hecho, revísenlo porque sí es crucial dentro de los requisitos también para poder tener acceso a tu pensión a través de una Afore. Pues sin duda, Lee, te agradezco infinitamente la oportunidad y el espacio que nos hayas brindado porque toda esta información totalmente, y yo creo que vas a estar conmigo, te cambia la vida, ¿eh? O sea, tú lo que nos Sí. comentabas, oye, es que ahorita se han hecho estudios que comprueban que en su momento los que nos vayamos a jubilar, no sé, en 30 años, por así decirlo, pues nada más Sí. nos va a tocar el tema del 30% de nuestro ingreso actual. Y como Es- dices, por más que estés acostumbrado a un estilo de vida, pues Ujú. sí, año con año súmale la inflación, no sabemos cuántas crisis económicas van a venir, ¿no? En el futuro, y esto Ajá. puede ser un golpe, ¿no? Crucial para la familia. Y por más como lo comentamos, ¿no? Antes a lo mejor se había familias más grandes en cuanto, pues, de 10 hijos, 6 hijos. Hoy las generaciones sí están como, híjole, renuentes y a lo mejor uno, dos, ya es raro a lo mejor que se avienten tres, Sí, ¿verdad? pero todo este tipo de factor influye, ¿no? Lo económico, cómo se está moviendo a estos procesos, pero lo que dices, es importante que de cierta manera reconozcamos que ahora se cuenta con unos procesos a lo mejor más eficientes en cuanto a la tecnología, ¿no? Como decías, Sí. es más difícil ahora que puedan suplir tu identidad porque Ujú. ya te piden más requisitos, ¿no? El tema de la huella y de cierta manera que buscan protegerte, lo que dices, o sea, Claro. buscan Ujú. protegerte y aunado a esto, si tú estás asesorado por un experto en la materia o en Sí. el tema financiero, pues puedes estar tranquilo de que tu estabilidad no se va a ver afectada. Es correcto, vale. Definitivamente sí, es importantísimo estar de la mano de algún especialista que te ayude a dar forma a tus finanzas personales, y dentro de tus finanzas personales está pues el tema de retiro, ¿no? Que es crucial, digo, tanto como emprendedor, tanto como empresario y como empleado. Bueno, a final del día todos vamos para allá y es importante estar preparados de alguna manera para esa etapa que pues vemos como muy lejana, pero realmente el tiempo pasa muy rápido y tú sabes que Claro. el tiempo muy valioso, y pues entre más rápido pongas acción sobre este tema, pues la verdad los frutos van a ser pues mucho más interesantes a estas etapas, ¿no? Pues Ali, muchísimas gracias. La verdad es que sin duda alguna, cada que te tengo aquí, esta es la segunda ocasión y espero que haya muchas más. Nos compartes La- información súper relevante, súper importante y que sin duda alguna marca una pauta y un antes y un después, ¿no? En la vida de todos. ¿Dónde te puede localizar la gente para los que no han tenido el gusto de conocerte o de escuchar nuestro episodio hablando sobre el tema de las inversiones? ¿Dónde te puede localizar la gente para, no sé, que busca asesoramiento, que busca conocer más sobre sus finanzas, cómo le pueden hacer y que de cierta manera tú los puedas apoyar? Claro, antes que nada también te agradezco muchísimo la confianza y este espacio para poder pues compartir información importante en cuanto al tema de finanzas personales, ¿no? Entonces, yo la verdad estoy muy contenta de estar aquí por segunda ocasión y como dices, esperemos que no sean las únicas, que vengan muchas más porque hay muchos temas que podemos desmenuzar para poder ayudar a toda tu audiencia, a todos tus seguidores en cuanto al tema financiero y, bueno, de inversiones, ¿no? Y para mí sería también bien importante y me daría mucho gusto que me acompañaran. Estoy de lunes a viernes, tengo un espacio que se llama Hablemos de Inversiones a través de lives en Facebook y estoy en Instagram. Pueden encontrarme como @AliciaMartínezAM. También tengo un canal de YouTube donde he dado masterclass y tengo bastante contenido en cuanto al tema también de seguros, de inversiones, de finanzas personales. Se llama Alicia Martínez AM al final. Y bueno, pues pueden contactarme a través de correo electrónico como contacto@aliciamartinezam.com. Y pues con mucho gusto ahí siempre recibo comentarios, sugerencias y pues sobre todo la parte de
siempre estar asesorando a bastantes mexicanos. No, sin duda alguna, te digo, gracias de nueva cuenta y espero que la gente que nos está escuchando te siga porque es muy importante lo que dices, ¿no? Tú de lunes a viernes nos compartes esos 10 minutitos de información relevante de las noticias más actuales o las cuales se da más hablar, ¿no? Hoy en día y que pueden ser fundamentales para las decisiones de su futuro. Entonces, gracias, Ali. Definitivamente yo creo que aportas el valor de lo financiero de cada uno de nosotros y espero tenerte de vuelta muy pronto. Gracias a ti, Vale. Te mando un gran abrazo y a toda tu audiencia también les agradezco que nos estén acompañando. Muchísimas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, gracias por habernos acompañado en un episodio más de Llegó la Hora. Nos vemos en la próxima. Bye bye.